Y dije que era un día muy especial para mí, hoy también, porque cuando yo tomé posesión del cargo de directora del centro asociado hace unos meses, no hace tanto, dije que uno de mis objetivos prioritarios era abrir el centro a la sociedad y convertirlo en un centro de cultura. Y llevamos una semana que les aseguro que lo hemos cumplido. Hemos tenido muchísimas actividades y además muy variadas. Comenzamos la semana pasada con una inauguración de una exposición, Mujeres Científicas, la evidencia de sus investigaciones, que pueden ver en la sala de exposiciones con motivo del Día de la Mujer, que se ha completado esta mañana con un taller en el que dos científicas, una profesora de química y una física, han dado un taller a chicos de instituto, de bachillerato, sobre el método científico a través de los aromas. Y ha estado muy interesante porque se nos ha llenado el centro de chicos jóvenes, no estamos acostumbrados, que subían y bajaban por las aulas, que mezclaban aromas y que conseguían su propio perfume. El lunes la actividad fue muy diferente porque lo que presentamos fue un libro, la historia oral y la Mérida colectiva de la Mérida y la memoria colectiva de la Mérida industrial, que ha sido elaborado por un grupo de alumnos de la UNED, en este caso UNED Senior, nuestros alumnos más mayores, más jóvenes investigadores, pero que ya tienen su edad, y bajo la coordinación de una de nuestras tutoras, Antonia, que está por aquí, la he visto por aquí, pues presentamos el libro y también fue muy bonito porque era ver las caras de alumnos, pues de mujeres, muchas de ellas, hombres que ya han cumplido una cierta edad y que de pronto han descubierto la investigación, en este caso en antropología. Y además de descubrirlo, han trabajado y lo han plasmado en este libro, que si no se contaran estas historias que hay aquí, quedarían en el olvido. Por lo tanto, fue un acto que a mí también me llenó de satisfacción. Y hoy, otro pues muy distinto, porque hoy abrimos las puertas al grupo de estudios sobre la historia contemporánea de Extremadura, un grupo ya consolidado de investigación, con 12 años creo de vida, y que además hoy vienen para presentarnos dos libros sobre, bueno, de los que les van a hablar ahora: Historia del PSOE en transición, la reconstrucción del PSOE durante la transición, una perspectiva territorial. Y para ellos contamos con los autores, Abdón Mateos, Guillermo León, que además es tutor nuestro, y con esa historia también viva, esa historia oral, que es el presidente, don Juan Carlos Rodríguez Ibarra, a quien recibimos como siempre con muchísima alegría porque viene a vernos y a nosotros nos satisface muchísimo. De manera que yo no me quiero alargar, que solo quería esto, darles a todos la bienvenida, decirles una vez más que las puertas de la UNED están abiertas para cualquier acto cultural que quieran realizar, y espero que el acto de hoy sea tan satisfactorio y disfrutemos tanto como los que llevamos ya esta semana. Bienvenidos a todos. Bien, muchas gracias, Beatriz, por estas palabras, muchas gracias a todos ustedes por su presencia aquí, y bueno, muchas gracias por supuesto a don Juan Carlos Rodríguez Ibarra por acompañarnos en esta mesa, a don Mateos y a mí. Y la verdad es que este es un acto un tanto diferente. Como saben, bueno, el GECES, como bien ha dicho Beatriz, lleva ya pues más de 10 años haciendo actividades en Extremadura, en Mérida, creo que llevamos desde el año 2009 o 2010, y este es un acto un tanto diferente al resto que hemos venido realizando aquí en Mérida. Concretamente siempre nos hemos centrado en lo que es la presentación de un libro y bueno, y que el autor hablase un poco de lo que era el contenido de ese libro, las líneas maestras de ese trabajo, y en este caso va a ir también de eso, pero vamos a contar también con un testimonio vivo de primera línea de la política extremeña, no solamente extremeña, sino también nacional, porque hoy contamos como digo, con Rodríguez Ibarra, que es un político que vivió un periodo el más cercano a nuestra época y ha sido fundamental en la historia de Extremadura y, como digo, también en la historia de este país. Me voy a centrar un poquito en la presentación en él, antes de pasar después a hablar de Abdón y del libro que coordinamos él y yo, para después darle la palabra a don Mateos. Y realmente, bueno, comenzando por Rodríguez Ibarra, realmente es un político que tiene una doble vertiente, como digo, una vertiente de político extremeño y una vertiente de político también nacional. En Extremadura ha tenido dos facetas fundamentales, como son
la dirección, la Secretaría General del Partido Socialista Obrero Español prácticamente durante 2 décadas y pico, casi 3 décadas, hasta tiempos muy recientes, creo que hasta 2007, si no me equivoco, si la memoria no me falla, y después ha tenido también un fundamental papel institucional en las instituciones extremeñas desde prácticamente la preautonomía, ya ocupó entonces una consejería, y a partir del año 83 como presidente de la Junta de Extremadura hasta el año también 2007. Pero no solamente, como digo, tiene ese perfil marcadamente extremeño, marcadamente regional, sino también tiene un perfil y una trayectoria nacional que yo quiero recordar aquí, porque bueno, él es un importante representante del guerrismo, aunque ni el propio Guerra decía que el guerrismo fuese una corriente. Realmente el guerrismo no era una corriente de carácter ideológico, en el sentido de que aglutinase a militantes del partido en torno. Pero sí es cierto que Alfonso Guerra, en su manera de hacer política, sí que reunió en torno suyo a diversos políticos de muy alta cualificación, como fue el caso de Rodríguez Ibarra. Yo recuerdo, por ejemplo, y seguro que la gente mayor también recordará, bueno, yo apenas lo recuerdo, era bastante jovencito entonces, pero un par de ejemplos del peso político que él tenía en la España de los años 90 y de los últimos años. Bueno, pues cuando Alfonso Guerra decide dimitir como vicepresidente del gobierno, se viene precisamente a Extremadura a dimitir, precisamente en la celebración de un congreso regional, si no me equivoco, el 12 de enero de 1991. Es decir, el ascendiente que Alfonso Guerra tenía sobre políticos como Rodríguez Ibarra, que incluso él lo menciona en sus memorias, es muy importante, y Alfonso Guerra es un personaje fundamental para entender la España de las últimas 2 décadas del siglo XX. Y por otro lado, hay un momento en el que cuando Felipe González abandona la Secretaría General del PSOE, cuando es derrotado, la verdad es que por muy pocos votos, por José María Aznar en marzo del 96, no sé si recuerdan aquello de los 3 tenores, del Carreras, Plácido Domingo y no recuerdo quién era el otro, y Pavarotti, eso es, y Pavarotti. Pues hay un momento en el que el PSOE, lo que yo podría llamar igual, había un liderazgo un tanto débil o blando de Almunia. Los medios de comunicación les dio por llamar los 3 tenores a quien eran a él, a José Bono y a Manuel Chávez, exactamente, porque de alguna manera representaban el socialismo que pervivía en instituciones después de él. Digamos, no vamos a llamarlo tsunami, porque tampoco fue un tsunami como después sería ya en el año 2000 con las elecciones que sí ganó ya con mayoría absoluta José María Aznar, pero sí que el PSOE perdió gran parte de su poderío institucional que venía detentando y controlando prácticamente desde octubre del 82 y a partir del año 83. Entonces él de alguna manera representa esa oposición que quizás desde la Secretaría General no se hacía, o se hacía de una manera, no sé si poco inteligente, o desde luego no hacía tanta presión política desde un punto de vista político como si hacían estos 3 dirigentes autonómicos que trataban de marcarle la agenda de alguna manera a José María Aznar en un momento en el que estaba además en minoría, gobernaba en minoría. Y dicho esto, voy a pasar a presentar a don Mateo. Bueno, él es catedrático de Historia Contemporánea, es especialista, quizás uno de los principales especialistas nacionales en lo que es el PSOE prácticamente desde la dictadura franquista hasta los años 90 del pasado siglo. Es un experto no solamente en PSOE, sino en todas las organizaciones de la familia socialista, en UGT, y es un historiador que, bueno, aparte de ser mi director de tesis, trata de cuidar mucho a sus discípulos, fomenta mucho la investigación, el trabajo en equipo, el entusiasmo por la historia, y en este caso, en el que a mí me afecta, sí que la verdad es que él sí me ha movido siempre a investigar temas que me interesasen, como el que estoy haciendo ahora con mi tesis doctoral. Él va a presentar un trabajo, la última monografía que tiene sobre el PSOE entre los años 70 y el año 92, si no me equivoco, llega hasta el año 92, y por fin yo no me quiero demorar más, porque yo creo que precisamente la presencia de Rodríguez Ibarra es para que él nos hable un poco de su experiencia sobre
en la institución de la Junta de Extremadura como presidente, y ahora que hable también primeramente a Don, yo simplemente voy a hablar 2 minutitos sobre lo que fue la edición de este libro que coordinamos a Don Mateo y yo. Es una publicación que es fruto de un seminario de investigación que se desarrolló en la Facultad de Geografía e Historia. Con la Fundación. Exactamente, con la Fundación Pablo Iglesias, en colaboración con la Fundación Pablo Iglesias. Y es un trabajo donde varios investigadores pues debatimos y trabajamos muy intensamente los textos para acabar pues eso, en esta publicación, donde yo firmo un capítulo dedicado a la posición del PSOE ante el proceso autonómico entre el año 76 y 83. Es un artículo que trata de marcar una serie de jalones que digamos, leen de alguna manera la posición política del PSOE ante un fenómeno, que quizá él no lo podrá aclarar, un fenómeno con el que se encontraron de frente sin casi esperárselo, porque yo le recuerdo un pasaje de sus memorias donde él dice, cuando desde la dirección federal les proponen: ustedes se tienen que presentar en su comunidad autónoma a defender los intereses socialistas en su comunidad autónoma y a defender a la gente de su tierra en su comunidad autónoma. Quiero recordar que del pasaje de sus memorias él dice no, nosotros donde defendemos los intereses de Extremadura es en el Congreso de los Diputados. ¿Qué quería decir eso? Que realmente ellos no acababan de concebir el significado que tenían las instituciones autonómicas. En un momento en el que se estaba construyendo el Estado autonómico, digamos que no se captaba el alcance político que iban a tener después esas instituciones en el futuro desarrollo del Estado, de la articulación territorial del Estado. Por eso es muy significativa esa anécdota, nos dice, no, nosotros nuestros intereses los defendemos, los intereses de Extremadura los defendemos en el Congreso de los Diputados. No, miren ustedes, váyanse a su tierra, preséntense en su tierra y desde instituciones de autogobierno defiendan los intereses de su tierra. Y en ese sentido, pues bueno, yo hablo un poquito, como ven es una publicación bastante cortita, pero sí que apunto determinados jalones y esas transformaciones de orden jurídico-institucional, pero que también está atravesando el propio partido desde un punto de vista no solamente extremeño, sino también federal o nacional. Es decir, hay diversos trabajos, hay uno sobre Aragón, de Alberto Sabio, hay otro sobre Andalucía, Diego Caro, que reconstruye muy bien la reconstrucción precisamente de la poderosa Federación Andaluza del PSOE. Hay otro trabajo de Emilio Grandío sobre el socialismo gallego, sobre el socialismo asturiano, y yo lo que he detectado son una serie de constantes. En todos estos trabajos que son de carácter regional hay una serie de constantes, y la primera y fundamental, y con esto ya voy cerrando, es una agitada vida interna. O sea, el PSOE en todas las comunidades autónomas vive una agitadísima vida interna. ¿Por qué? Porque es una organización que se está reconstruyendo en un momento además de muchos vaivenes y coyunturas políticas, como es la transición democrática. Y por otro lado, otra constante que se repite en todos los territorios es las dificultades o la manera de encarar ese proceso autonómico, cuando quizá esos cuadros cualificados del partido aún no tienen un suficiente utillaje político para encarar esas instituciones y comenzar una labor de gobierno. Como él quizá contará ahora, irán haciendo camino al andar, me imagino. O sea, que será, o conforme llegan a las instituciones, comenzarán a trabajar, porque realmente el estado de las autonomías es una experiencia única en el mundo, además. O sea, no existe un estado de autonomía en otro sitio donde, digamos, nos podamos mirar. Es una especie de hibridación entre el estado unitario y el estado federal, pero no es ni una cosa ni la otra. Entonces se tuvo que construir todo de una manera casi avanzando, o sea, dando pasos. Así se iba construyendo lo que era el proyecto político autonómico. Y nada más, no me quería extender porque yo creo que sus testimonios, lo que cuente ahora Juan Carlos y primeramente Azón, van a ser también muy interesantes. Bueno, yo voy a intentar ser breve, a ver si lo consigo. En primer lugar, dar gracias a Beatriz Badorrey, que también es historiadora del derecho y compañera, por acogernos en esta casa, y también a la asociación, al grupo de estudios de historia de Extremadura,
del que forma parte su directiva Guillermo, que es también miembro de su directiva. Para mí es un honor estar aquí porque, en fin, no sé si muchos lo sabéis, tengo mi abuelo, que se llamaba también Abdón Mateos, era de Cáceres y salió de Extremadura casi hace 100 años y, bueno, pues realmente murió hace 40, en 1979, cuando tenía 18 años, y para mí es un honor estar aquí en este centro regional de la UNED en Extremadura, con además el presidente Rodríguez Ibarra, que es el que construyó la comunidad autónoma. Bueno, y dicho eso, en el libro, ya que ha comentado muy poco, Guillermo, el libro colectivo, La reconstrucción del PSOE durante la transición, que se quedaron algunas investigaciones regionales, se quedaron fuera, porque se hizo una selección de las que estaban ya más depuradas, fueron 2 seminarios en el año 2016 y 2017, o 2015 y 2016, y se publicó en el 17, con la Fundación Pablo Iglesias, y fruto de un proyecto que habíamos empezado en el 2011, también con un congreso que se llamó Historia de la época socialista, en un gran volumen colectivo, que se publicó en 2013. Bueno, y diversos proyectos de investigación, de ese centro de investigaciones sobre la democracia en España, que ha dado lugar además a varios monográficos de revista, 3 monográficos, una tesis inacabada de un doctorando que murió joven, en fin, él estaba enfermo, que se llama La España del Pueblo, esa tesis sobre el tema de la idea de nación. Y finalmente este libro colectivo y el mío, que es una gran síntesis en el que combino también la investigación para los tiempos más recientes de medio siglo de la historia del PSOE desde el año 1956 en la práctica, aunque se titula desde 1970, en realidad es medio siglo desde el 56 al 96, es decir, esa etapa de surgimiento a partir de los años 50 de la generación de hijos de la guerra al espacio público, tanto en el mundo obrero como en el mundo universitario, ¿no? Y toda esa etapa de esa generación hasta el proceso de renovación del PSOE y la etapa de reformas, de modernización, de acción de gobierno con Felipe González y en el partido con Alfonso Guerra. Lo cierro prácticamente. Ahí no me he atrevido a la última parte incluirla en la cronología que aparece en portadas, pero en realidad también está tratada en el epílogo hasta 1996. Es una historia sintética porque tiene una segunda parte que también son ensayos sobre relaciones internacionales, por ejemplo con los socialistas italianos en ese proceso de refundación o de renovación y de reformulación ideológica. Por ejemplo, los italianos son precursores en la reivindicación no solo de Marx sino de otros pensadores como Proudhon, eso lo pone de moda, y está Norberto Bobbio. Bueno, hay una cierta influencia ideológica y relación política. A veces se destaca que solo fue Alemania, los socialdemócratas alemanes. No, el modelo era casi más el nórdico, el de Suecia. Todos queríamos ser suecos de bienestar, ¿no? Es cierto que Alemania ayudó. En fin, esa dimensión internacional la trato bastante, y algunos aspectos también ideológicos en capítulos finales en la segunda parte. La historia del socialismo español yo la dividía en 3 grandes etapas. La etapa fundacional que llega prácticamente hasta los tiempos de la Segunda República, cuando ya por fin se llega al gobierno y hay un grupo parlamentario considerable. La etapa de la República y el exilio, es decir, también es la República en el exilio y esa identidad que dura prácticamente hasta los años 70. Y finalmente esa etapa ya de renovación y de reformismo, de modernización, que son prácticamente otros 40 años. Porque a veces se dice que el felipismo, por llamarlo así, perdón la expresión tan vulgar, terminó pues en el 96 con la salida del gobierno. No, es que en realidad la etapa posterior, aunque hay sucesivos secretarios generales, no hay un relevo de esa generación. Yo creo que esa etapa se prolonga hasta prácticamente nuestros días. Es decir, esa etapa, esa tercera etapa de 40 años prácticamente,
que abarcaría desde 1972, pues quizás hasta el 2011. Es decir, son otros 40 años y ahora estamos en un nuevo ciclo histórico, ¿no? Para los jóvenes, a veces, las más jóvenes, su tiempo es el tiempo a partir del 15M, ¿no? Lo demás no existe en su conciencia histórica. Estamos en una crisis de la continuidad de la cultura política, de la cultura socialista y en general la cultura histórica, ¿no? Evidentemente no entre los historiadores, pero sí en el resto de la cultura. Y yo creo que eso es muy importante, esa es la labor principal que tenemos los historiadores, que de cara a la responsabilidad social, que no se rompa esa continuidad de la cultura histórica, ¿no? Bueno, pues yo trato esa tercera etapa, si bien la primera fase de esa tercera etapa, solo hasta 1986-88, con un epílogo que llega hasta la etapa de luchas internas y crisis ya de hegemonía, pérdida de la mayoría absoluta, pero crisis de hegemonía en los movimientos sociales, a partir de la segunda mitad de los años 80, con el movimiento obrero, con los sindicatos, pero también con los estudiantes, a partir del 87, y, por qué no decirlo también, todo el problema que hubo con los movimientos pacifistas, ecologistas, en torno a la OTAN, en el año 85-86. Ahí se produce, después de la primera legislatura de mayoría socialista en el gobierno central, una progresiva pérdida de esta hegemonía, una crisis. Se mantiene todavía la mayoría absoluta, pero hay una crisis con la sociedad en los medios urbanos, especialmente en las grandes ciudades. Eso se notan ya en las elecciones municipales del 89, más o menos. Se pierden ya muchísimos ayuntamientos en las grandes capitales y ese es el proceso. ¿Por qué digo que solo trato la primera parte? Porque la segunda parte, como ya he señalado, a veces se ha dicho que la entrada de Rodríguez Zapatero en el año 2000, sustituyendo ya a Almunia en la Secretaría General después del efecto Borrell, etcétera, etcétera, eso era un relevo, pero ese relevo no fue tanto, fue aparentemente mayor en la dirección del partido que lo que sería luego la acción de gobierno de Zapatero ya a partir del 2004 hasta el 2011. Si veis los principales puestos en el gobierno de Zapatero en esas legislaturas, pues hay pesos pesados de la etapa anterior también, muchos pesos pesados. Yo creo que ahí coincido, por ejemplo, con la valoración que hace Sánchez Cuenca. Y en eso estoy para cerrar esta etapa de trabajo sobre el socialismo español en su etapa actual, entendido de forma amplia, desde la guerra civil hasta nuestros días. Estoy ya preparando una historia, diríamos, mínima del PSOE, mínima porque en 200 páginas, que cubriría desde ese final de la guerra civil hasta el 2000, hasta nuestros días prácticamente, hasta el momento actual, intentando una gran síntesis que sería a continuación del libro que os presento en esta ocasión. Hay luego toda una serie de aportaciones de doctorandos, es también un trabajo en equipo, la tesis de Guillermo León, que ya este año conseguiré que la defienda finalmente, y ya hoy le he dado ya el papel de incorporación al centro de estudios formalmente, porque ya me ha prometido que este año va a ser doctor, y bueno, es sobre izquierda socialista, pero ahí se han definido ya otras tesis de Luca Costantini en Bolonia sobre la relación con los sindicatos, de Luis Hernando sobre el tema del debate sobre la forma de gobierno hasta 1978. En fin, hay otras tesis que se han incorporado al grupo en otras universidades, como la de Vega Rodríguez sobre la cuestión nacional, el PSOE y la nación, la cuestión de la nación, la idea de España en Valencia, o de Alan Granadino sobre la relación con Francia y los británicos, porque a veces, como digo, siempre se resalta esa relación con la socialdemocracia alemana, pero desde un punto de vista ideológico, en los primeros años 70, en la renovación del PSOE, esa influencia ideológica también estuvo por parte de Francia, el modelo de la autogestión, del socialismo, en fin, de todo ese proceso que vive el socialismo francés, influye ideológicamente para legitimarse también al Partido Socialista Español, ¿no?, al PSOE. Y neutralizar la competencia de otras formaciones nuevas socialistas, como la del viejo profesor Tierno Galván,
o grupos regionales que fueron integrándose a lo largo de la transición hasta 1978. Y no me quiero extender más porque, en fin, yo creo que aquí hay que darle protagonismo al presidente, a Juan Carlos, que nos cuente su perspectiva, que nos corrija también a los historiadores, porque la historia del tiempo presente es una historia con testigos, tenemos que pedir su testimonio, pero estamos también un poco en libertad vigilada, porque de vez en cuando nos puede decir, no, esto que dices aquí, no es así. Y es el problema que tenemos ese diálogo con otras disciplinas, otros campos de las humanidades y de las ciencias sociales, pero también con los testigos que nos están ahí mirando. En fin, pues muchas gracias, Juan Carlos, y tienes la palabra. Buenas noches. Gracias a Beatriz por las palabras, también a Guillermo León y también a ti, Adlón, por las palabras que has dicho. Ya saben ustedes que hay un dicho que dice, perdón por la redundancia, que lo importante es que hablen de uno aunque sea bien, porque se supone que siempre se habla mal. Pues yo no estoy de acuerdo, no me gusta ya que hablen de mí, pero si hablan de mí, que sea bien. Entonces, agradezco mucho vuestras palabras y las dos intervenciones pues me seducen mucho más que la parte que tengo que hacer y que me han dicho los organizadores de este acto que hiciera, porque han sido tanto los temas que han sacado que me seduciría mucho por meterme en ese asunto. Los tres tenores, por ejemplo, es la consecuencia de la debilidad humana. Es decir, yo he aprendido algunas cosas en política y una de ellas es que el factor humano es fundamental. Y Borrell, que ganó las primarias, tenía todo el poder en sus manos solo con que hubiera pedido Congreso Extraordinario. Si hubiera pedido Congreso Extraordinario, hubiera sido secretario general, con 3 vicesecretarios generales además, que le dijimos, que era Chávez, Bono y yo, con lo cual era un secretario general muy poderoso y le dio miedo. Le dio miedo y no pidió la secretaría general, y como no pidió la secretaría general, perdió la candidatura a la presidencia del gobierno, y todo ha cambiado. Porque ¿qué hubiera pasado si Borrell hubiera hecho caso, hubiera hecho un congreso, no hubiera habido necesidad de 3 tenores, que nos tuvimos que echar el partido a la espalda cuando el partido estaba hundido, y creo que lo sacamos adelante, pero Borrell, si hubiera convocado un congreso, la militancia estaba con él, y hubiera ganado el congreso, hubiera sido secretario general, y seguramente las cosas hubieran ido por otros derroteros, y el futuro del Partido Socialista hubiera circulado por otros sitios, porque el Partido Socialista todavía no se ha repuesto del felipismo. Desde que lleva razón, pero no hasta ahora. Es decir, todo lo que ha venido detrás de Felipe son dirigentes que intentan legitimarse como sea. Felipe González nunca perdió el tiempo en legitimarse. Utilizaba el tiempo para ver cómo hacía la transformación de este país. Y los demás están todo el tiempo intentando ver cómo transforman las normas internas del partido. Que cada vez que vamos a unas elecciones tenemos una forma distinta. Yo no sé si van a votar a las personas, los gatos, los perros, yo no sé quién va a votar en las próximas, porque cada vez se cambia. ¿Por qué? Porque se intentan legitimar. Y Felipe González tenía la autoridad que no hacía falta legitimarse. Así que todas esas cosas han ido funcionando así. Pero en fin, yo les iba a hablar un poco de cómo empezó esto de la autonomía en Extremadura. Yo fui diputado constituyente en contra de mi voluntad. Y fui candidato a presidente de la Junta de Extremadura en contra de mi voluntad. Ya sé que nadie se lo cree, pero es que yo no quería. Y por eso he durado 24 años. Porque estoy seguro que si lo hubiera querido, a lo mejor hubiera durado menos. Por cierto, si hubiera habido primarias en mi tiempo, yo nunca hubiera sido ni secretario general ni presidente. Porque no me hubiera presentado nunca. Porque me parece una petulancia presentarse para líder. No lo entiendo. Cuando ahora en el Partido Socialista la gente se presenta a líder, me presento a líder. ¿Conoce usted alguna empresa donde llegue uno que diga, oye, me presento a líder de la empresa? No, coño, usted trabaje y ya veremos a ver si la gente le otorga la confianza o no le otorga la confianza.
Y la experiencia también me ha enseñado que la política es el aprendizaje de la decepción. Esto es lo que me ha enseñado la política, el aprendizaje de la decepción. Es decir, ser capaz de construir sobre lo que se consigue, que nunca es lo que pretendes. Y solo aquel que aspira a tener siempre el 10 es el que no es capaz de ser un buen político. Así que el que sea capaz de controlar la decepción es capaz de construir. Por eso hay gente que nunca consigue ganar unas elecciones, porque están siempre intentando ver el todo o el nada. Y ahora en unos momentos también donde se confunde la realidad social con la red social. Y hay muchos dirigentes que están equivocados completamente porque creen que la red social es la realidad social, es mentira. Y aquel que está seguro de todo tampoco puede ser un buen dirigente, porque no hay manera de dialogar con él. Y yo, con el paso del tiempo, yo creo que más que por la edad, por la experiencia acumulada, cada día soy más razonable. Incluso yo diría, sí, porque cada día estoy menos seguro de las cosas que hago, en política me refiero, y de las cosas que digo. Y por eso ante ustedes lo que voy a hacer es intentar decirles lo que yo viví, lo que yo vi y lo que yo sentí. Pero ahora, con 70 años, sí estoy dispuesto a aceptar otras visiones y otra forma de entender las cosas, porque no estoy totalmente seguro que lo que estoy sintiendo o he visto o he vivido es la verdad exacta, sino que seguramente habrá otras visiones, y aquí también hay gente además que podrá corroborarla o no podrá corroborarla después a lo que estuvimos viviendo en aquellos tiempos. ¿Por qué? La primera pregunta que yo me formulo hace ya un poco tiempo, sobre todo desde que salí de la presidencia de la Junta, es ¿por qué fuimos los extremeños a la autonomía? ¿Por qué quisimos la autonomía? Porque podíamos haber dicho, no era obligatorio. Es decir, en el sistema político español podía haber territorios que se quedaron sin autonomía. No era obligatorio. E incluso podíamos haber hecho dos autonomías, Cáceres por un lado y Badajoz por otra, que no era nada raro, visto lo que estaba pasando en aquel tiempo, que todavía sigue habiendo ya muchísimo menos que el odio visceral que animaba a las dos provincias. Nosotros sin dinero, la primera cosa que hicimos en Extremadura fue la carretera Cáceres-Badajoz. Podíamos haber hecho muchísimas otras cosas más necesarias, pero era un intento de unir, a ver si éramos capaces de quitar el biprovincianismo que nos estaba matando. No digo nada del localismo. Ayudó algo. El otro día estuve yo en un sitio y la gente sigue quejándose de que no hay autovía entre Cáceres y Badajoz. Es mentira. Hay una autovía entre Cáceres y Badajoz. Y dice, sí, hombre, pero tenemos que pasar por Mérida. Y en la otra hay que pasar por la Roca de la Sierra. No conozco ninguna autovía que no sea un poquito más larga porque se sale de los pueblos. Pero reto a cualquiera que se vayan en coche desde Cáceres a Badajoz, yo por la autovía y ellos por la carretera aquella. Y tardamos lo mismo. Hay 20 kilómetros más por la autovía, pero, pues bueno, pues no sé yo. Es decir, indica el nivel de separación. Podíamos haber ido a hacer dos autonomías. O podíamos haber ido a hacer la de Cáceres por su sitio con Castilla-La Mancha, o sea, León, y Badajoz con Huelva y con Andalucía. Es decir, todas estas cosas se podían haber hecho. ¿Por qué quisimos, sin embargo, decir, bueno, vamos a meternos en este camino? ¿Por qué queríamos ser autónomos? Por ejemplo, Cataluña o País Vasco, las regiones históricas, es que quieren mirar por el retrovisor, mirar para atrás, porque ellos lo que quieren es ser hijos de algo, son como los hidalgos, hijos de algo. Entonces miran para atrás y quieren recuperar su pasado, su historia, etcétera, etcétera. Nosotros mirar para atrás nos daba escalofrío, porque mirabas para atrás y lo que nos habían enseñado durante la etapa del franquismo era un batiburrillo entre Yuste, la Virgen de Guadalupe, los conquistadores, Viriato y la madre que los parió. Entonces, no había mucho pasado que reivindicar. Y bueno, pues entonces, si no era para recuperar el pasado, sería para hacer el futuro. ¿Pero qué futuro? En el año 80, 81, 82, ¿de qué futuro se estaba hablando en Extremadura? ¿De qué futuro se estaba hablando de Extremadura? Les leo solamente, nada, muy breve, 2 líneas nada más.
el informe del Banco Bilbao, que entonces se hacía el informe del Banco Bilbao, del año 55 a 75, sacaron un tomo, informe de la economía española 55-75. Mientras la población en España crecía, la población activa crecía el 11,7%, en Extremadura disminuía el 26,4%. Es decir, 31 puntos por debajo de la media española. En ese periodo la renta creció en España el 191,93%. 191, en Extremadura el 105,03%. 90 puntos casi de diferencia en renta. No digo nada si empezamos a hablar de los estudios que había en Extremadura, los estudios primarios, el nivel de analfabetismo, la gente que estudiaba en la universidad, etcétera, etcétera, etcétera. Decía el periódico Hoy, que publicó estos datos, decía, ¿estamos abocados a la desertización? Ha sido tan nefasta la política anterior al inicio de nuestra autonomía, decía el periódico Hoy. Y ese mismo día, un lapidario titular en el periódico Hoy: la situación extremeña de las peores de España. ¿Por qué lo digo esto? ¿Para recrearme en el victimismo? No. Para responder a algunos que dicen, y seguimos siendo los últimos. Y yo pregunto, ¿y qué habría que haber hecho para ser los primeros? Que se hubiera parado todo el mundo. Quietos ahí, que nosotros vamos a ir avanzando hasta que superemos. Porque con estas cifras, con estos datos, con esta realidad, ¿cómo se cree la gente que 2 generaciones íbamos a ser capaces de pasar por encima de quién? ¿De quién? ¿De quién íbamos a pasar por encima? Ese victimismo constante que tenemos, y seguimos siendo los últimos, es que no podemos ser los primeros. ¿Y por qué la Universidad de Extremadura no es como la de Salamanca? ¿Y por qué el Hoy no es como el País? ¿Por qué? Los que no son capaces nunca de superar al País están todos aquí diciendo y somos los últimos. Pero ¿cómo quiere usted que seamos los primeros? Con estos datos. Entonces, ¿para qué quisimos ser autonomía? Yo tengo una respuesta: para detener la inercia. Sencillamente para detener la inercia, porque íbamos directo al pozo, estamos en el pozo y cada vez nos estábamos hundiendo más. Como son ustedes gente ya de mediana edad, la mayoría, muchos recordarán aquella frase que se decía al principio de los años de la autonomía de la Universidad Extremeña. Todo el mundo comentaba en los bares que hay anuncios que dicen: se necesita abogado o licenciado en filología, abstenerse de la Universidad de Extremadura. Todo el mundo lo decía, porque todo el mundo creía que era verdad, pero era mentira. ¿Pero por qué todo el mundo lo repetía y creía que era verdad? Porque de Extremadura, para la gente, no, para los extremeños, no podía salir nada bueno. Entonces nuestros licenciados no podían ser buenos y no los quería nadie. Y todo el mundo lo repetía, nadie decía, oye, ¿será verdad o será mentira? No, se daba por hecho que era una verdad. Esta es la realidad, ¿no? Y no digo nada a aquellos que venían, y algunos siguen viniendo todavía diciendo a Extremadura se viene llorando y se va llorando. ¿Y por qué venían llorando? ¿Hay algún otro territorio español donde se diga que allí se va llorando? Si no, porque después cuando se van dicen, y no sabéis lo que tenéis. O sea, encima que nos insultaban nos llamamos gilipollas, los que estábamos aquí. O sea, que por lo visto ha descubierto usted en 3 meses o en 2 años que está aquí, que tenemos la leche. Nosotros que fuimos idiotas no lo descubrimos. Pero además, si usted lo ha descubierto cuando ha llegado aquí, ¿por qué venía usted llorando? Si no sabía lo que había. Por la mala fama que tenía esa tierra, de la que no estábamos exentos los extremeños a la hora de estar todos los días lamentándolo, llorando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces los tópicos mal inventados, las falsedades inventadas, etcétera, etcétera. ¿Qué pretendíamos? Pretendíamos detener la inercia, que nos hundía y que nos llevaba hasta la nada. Yo creo que durante todo el siglo XX, desde 1900 para acá, el extremeño que se levantaba por las mañanas y se lavaba la cara, muchos de ellos en la palangana, porque cuando yo empecé la presidencia de la Junta había 138 pueblos que no tenían agua corriente, de los 380, 138 pueblos que no tenían agua corriente. ¿Que había sequía? No, había mucha agua, es que no había conducciones. Así que mientras otros tenían autovías,
nosotros estábamos sin agua corriente. Y entonces, cuando se levantaba el extremeño y se lavaba la cara, se miraba al espejo y decía, ¿cuál es la agenda de hoy? Y no tenía duda, ni él, ni ninguno de los extremeños sabía. La agenda de hoy era detener la sangría de la inmigración, punto primero, dotar de servicios e infraestructura a una región que no tenía ningún servicio, ninguna infraestructura, nada, y intentar escolarizar en las escuelas y en los institutos y en los centros, que se iban a los 11 años, la mayoría de ellos. Mire, cuando yo empecé de presidente, una de las cosas que teníamos que hacer era los viernes montar servicios de vigilancia para los autobuses clandestinos que se iban de Azuaga, de Alconchel, de no sé qué, que se iban a la inmigración, años 83, 84. Y como eran autobuses piratas y hubo algún accidente, tuvimos que montar servicios especiales con la Guardia Civil para controlar los que se iban a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, que algunos lo sabrán. En los pueblos esto se entiende todavía mucho mejor que en Mérida. Entonces, esas eran las tres, esa es la agenda. Esa es la agenda que tenía usted. Hoy, 35 años después de que hayamos tenido la autonomía, esa agenda ya no es la que el extremeño dice que tiene que hacer. Algo habrá que hacer respecto a las infraestructuras, etcétera, etcétera. Ya lo creo que sí. El otro día decía alguien, no sé qué, de que faltan autovías. ¿Cuál es la autovía que falta en Extremadura? ¿Cuál? ¿Faltan trenes? Sí. Faltan trenes. Por cierto, el AVE. Porque yo un trentino todavía no sé lo que es. Pongo una botella de agua digna. Una botella de agua digna. El AVE. Pero en fin, ya no se emigra como se emigraba antes. ¿Que sale gente fuera? Sí. Pero no emigran como antes, donde se iban a llorar, a morirse de pena y de asco. Ya no. Ahora se van con un idioma, 2 idiomas, etcétera, a hacer cosas, en una sociedad globalizada, en un mercado único. Y los extremeños que se quedaron aquí en ese tiempo, el paro que había era del 34%, casi todo masculino. Porque la mujer no estaba apuntada a la lista de paro. Si se hubieran apuntado a la mujer, estarían en 60, 70 en aquel tiempo. Así que no queríamos la autonomía para engancharnos con el rancio regionalismo extremeño, tampoco queríamos recuperar una identidad. Nosotros lo que queríamos era ser lo que queríamos ser. Esa es la identidad del extremeño, desde mi punto de vista. Nosotros queremos ser lo que queremos ser. Es decir, un poco al estilo de los norteamericanos, exceptuando a Trump, que son gente que tienen menos pasado que los europeos, pero tienen mucho más futuro. Los americanos tienen 200 y pico años, nosotros tenemos siglos, pero ellos tienen 8. Ya saben, pues no lo voy a hablar porque todos ustedes lo conocen, los tiras y aflojas que hubo tras las elecciones del año 1977, las constituyentes, que comenzamos precisamente aquí en Mérida una reunión de parlamentarios. En el Ayuntamiento de Mérida hicimos la primera reunión, los diputados y senadores. Yo, como era el más joven, levanté acta a mano. Y con tanto traslado he perdido el acta, pero tengo que buscar, no hago otra cosa en la vida más que buscar ese acta, porque es un documento para los historiadores, porque se levantó acta de que queríamos empezar un cierto proceso autonómico. Y el 13 de junio, como ya decís vosotros en vuestro libro, se aprobó el Real Decreto Ley que regulaba el régimen preautonómico extremeño. Desde ese día, desde el año 13 de junio del 78, hasta el año diciembre del 82, la responsabilidad de lo que pasó la tiene la Unión de Centro Democrático, que era el partido mayoritario que ganó las 2 elecciones en Extremadura. Como no había demanda autonómica por parte de la ciudadanía, ni tampoco mucha por parte, y después hablaré algo de eso, por parte de sus representantes políticos, decidimos que quizás sería buena cosa empezar con buen pie. Y la mejor forma de empezar con buen pie era poner de presidente preautonómico a alguien que fuera una figura muy destacada en España, indiscutible para los extremeños, y que hiciera que la autonomía extremeña resplandeciera con cierta fuerza, porque en aquel momento autonomía nada más que había 2, País Vasco y Cataluña, el resto era una broma. El resto ibas al ministerio y te pedían el carnet de identidad. Llegaba Puyol y no le pedían nada. Es decir, y entonces dijimos, ¿por qué no Hernández Gil? Antonio Hernández Gil era un jurista ilustre, era extremeño, vivía en Madrid, después fue presidente del Consejo de Estado, pero en aquel momento era presidente de las Cortes Españolas. Se estaba haciendo la Constitución española. Y decidimos que
le propusiéramos como presidente. No fue, o sea, fue Luis Yáñez, como tú dices en el libro, fue Luis Yáñez el que lo propuso en un meeting que se celebró en Campo Mayor, y vino Mario Suárez, Tierno Galván, Gómez Llorente, Felipe González, Alfonso Guerra, y en ese meeting lo propuso. Pero lo propuso como consecuencia del acuerdo que hicimos con la Unión de Centro Democrático. No fue una espontaneidad de la parte oficialista frente a izquierda socialista, no, fue el acuerdo nuestro de todos los diputados y senadores para proponerlo. Y nos fuimos a Madrid, fuimos a una delegación a Madrid y le dijimos, llegamos al despacho del Congreso de Diputados, don Antonio allí era, pues no digo nada, ¿verdad?, el presidente del Congreso, de las Cortes, que a su vez tenía un presidente del Congreso y un presidente del Senado. Y le dijimos, venimos a ofrecerle a usted la presidencia de la futura preautonomía extremeña. Don Antonio nos dijo que no. Dijo que no, miren, yo estoy aquí, tengo una tarea muy importantísima, su majestad el rey me ha encargado, papá. Y nos fuimos. Y volvimos. Y le metimos otra paliza. Y nos dijo que no, y volvimos y nos dijo que sí. Y cuando nos dice que sí, venimos para acá, y los diputados y senadores extremeños que vivían en Madrid dijeron que no. No les interesaba que hubiera una persona de prestigio, porque ellos tenían esto como el cortijo que le tenían que cuidar los manijeros de aquí. Y no querían a alguien de prestigio que empezara la autonomía y hiciera ensombrecer a las figuras que en aquel momento estaban creando partidos regionalistas y que estaban deseando un ministerio y que era gente importante, tanto en el franquismo como después del franquismo. Algunos van presumiendo de lo que tuvieron que pelear para ganarle a Pérez Viñeta un puesto en el Consejo Nacional de Movimiento. O sea que, en fin, y entonces dijeron que no. Y esa fue la razón por la que Hernández Gil, después de decir que sí, tuvimos que ir al despacho a decirle que no. ¿A quién querían? A Ramallo. Y Ramallo fue presidente preautonómico, el primer presidente preautonómico. ¿Qué es lo que ocurrió? Que Ramallo, una vez que se vio investido de presidente preautonómico, pues empezó a decir, pues yo sí quiero defender los intereses de los extremeños, y empezó a ser un tipo ya algo más difícil para los diputados y senadores de UCD que vivían en Madrid, pero que querían tener el cortijo bien guardadito. Y Ramallo ya no les guardaba el cortijo para ellos, lo estaba haciendo para ellos. Y entonces le obligaron a dimitir, y dimitió. Entró Manolo Bermejo, que era una excelente persona, y le pasó idem de idem. Lo mismo, exactamente. Se creyó la figura de ser presidente preautonómico, empezó a trabajar a favor de los intereses de Extremadura, empezó a criticar, hicimos un plan de desarrollo, a criticar un poco al Gobierno de Madrid, y lo echaron. Entró Balzaga, que era el vicepresidente, que era también una magnífica persona, era independiente, no era de UCD, era concejal del Ayuntamiento de Cáceres, y estuvo un mes de vicepresidente hasta que se reunió la Junta Preautonómica para elegir presidente. Ya había pasado las elecciones del año 82 y ya la correlación de fuerza no era 17 UCD, 6 PSOE, 1 Partido Comunista. Ya la correlación de fuerza era 13, 11. 13 UCD, 11 nosotros. UCD estaba dividida, estaba muy rota. Y entonces llegó el día de la asamblea, había habido una comida antes, en la que yo no estuve, pero que después me enteré posteriormente, de todos los miembros de UCD que iban a ir a esa asamblea, y Balzaga dijo, yo me presento si me votáis. Y dos fueron sus máximos defensores diciendo, te tienes que presentar porque te vamos a votar, Y cuando llega la votación, resulta que Rodríguez Ibarra obtiene 13 votos y Balzaga 11. Los dos que le habían propuesto no votaron. Me votaron a mí. Pero no como dice Ramallo y otros por ahí, de que yo soy la consecuencia de un transfugismo, ¿no? Porque no se fueron de UCD. En todo caso sería la consecuencia de una indisciplina de votos, de una ruptura de votos, pero no de un transfugismo, porque no se fueron. No se fueron. Uno de ellos, además, ha sido alcalde de un pueblo al lado de Cáceres del Partido Popular, Gordillo, y otro era de Fuentes del Maestre. Pero yo no fui la consecuencia. Eso es lo que pasó. Estábamos nosotros los socialistas tan confiados en que íbamos a ser presidentes que tuvieron que llevarnos 2 veces porque no nos enterábamos. Estábamos hablando, oiga, que tiene usted que tomar posesión. ¿De qué? De que han ganado 13-11, ¿no? ¿Por qué yo era el candidato? Porque era el más joven de mi grupo. Y que las veces que hubo que elegir a presidente, que hubo tres veces, pues el Partido Socialista llegaba, como teníamos una cierta cultura asamblearia de fábricas y de universidad, pues decíamos, un momento, hay que hacer el debate de investidura. Y decía Ramallo, ¿eso qué es?
que antes de votar habrá que dar el programa de cada uno. Nosotros tenemos nuestro candidato que haga el programa, porque lo lea él. Y yo leía mi discurso, que también lo estoy buscando, porque eso sí que era revolución y no de Podemos. Porque yo me tiraba 3 horas leyendo un discurso que era de aquí te espero, de aquí te espero. Y después se votaba y perdíamos. Pero ¿por qué me encargaron a mí que yo leyera el discurso? Pues porque era el más joven, estaba Cansino, estaba Castellano, era más joven y el único que trabajaba. Bueno, además uno estaba en Madrid, otro estaba en Sevilla, otro estaba por ahí, y el único que trabajaba era yo. Y entonces, pues yo me ponía a leer mi discurso y tal. Y Alfonso Guerra nos dijo, ahora tenéis que ir allí a la autonomía, a Demetrio Madrid, a Jesús Fuentes, a mí. Y no es que le dijéramos, nosotros queremos ser diputados, porque yo no quise ser diputado. Yo lo que le dije, a ver si Alfonso, o sea, me has convencido para que esté aquí, y ahora que estoy aquí me mandas otra vez para allá. Me podía volver loco, ¿no? Pero no era porque no quisiéramos defender a los extremeños desde Madrid, sino que era, yo no quise ser diputado. La prueba es que en las primeras elecciones yo fui de número 3, porque el Partido Socialista de Badajoz mandó al Comité Federal solo un nombre, Salvador Soriano. Galán está aquí y lo sabe, solo uno, porque los demás no queríamos ser diputados ninguno, ni senadores, ni diputados, ni nada. Nosotros queríamos la revolución y eso, pero no queríamos irnos al Congreso, ni si yo... Me acuerdo de la primera reunión que hubo del grupo parlamentario en el año 77, de los diputados, de los 118 diputados que eran, la pregunta fundamental que hacíamos era si había que ir a comprarnos un traje o no. Y el Alfonso Guerra nos mandó a todos al Corte Inglés. Para el día siguiente, de que no teníamos interés. Y entonces, como no más que hubo a uno, pusieron a Luis Yáñez, que era de Sevilla, y secretario de Relaciones Internacionales del PSOE de número 1, Salvador Soriano de número 2, y Guerra me llamaba constantemente para que fuera en la lista. Y ya me amenazó con que si no iba a la lista me hacía cargo de la administración de la campaña, de toda la lista. Dice, pero no te preocupes porque nada más que vamos a sacar uno. Y sacamos 3. Y yo casualmente me metí. Llegó cuando me metí, yo me meto en un sitio y trabajo. Y trabajé mucho. Y cuando llegaba el 79, hubo una asamblea en Badajoz. Hay gente viva aquí que lo sabe. Yo me fui a Lisboa, con Paco España, su mujer y la mía, y hice la asamblea. Y cuando vine, me habían elegido como número 1. A otros no le eligieron como número 1, que querían ser número 1. Y ahora tú escribes aquí lo que has leído en su libro, de que es que en Madrid lo quitaron. ¿Qué va? Es que el tío quería ser número 1. Y como no le eligieron las bases, pues todo el tío se largó. Se largó porque no le eligieron número 1. No porque lo quitara Madrid. Que Madrid le daba igual que estuviera como que no estuviera esa persona. Entonces, los 3 problemas más importantes con los que nos enfrentamos a la hora, en ese periodo, desde el año 78, que empieza la preautonomía, hasta el año 83, eran 3 cosas: la paridad, la capitalidad y la vía. Había 2 vías de acceder a la autonomía, 143, 155. La 155 estaba reservada, perdón, 151. Estaré yo pensando. Esa es la cuarta, La 151, que estaba reservada prácticamente a las regiones históricas, entre comillas, y la 143 el resto. A la izquierda defendíamos 151 y ganó la UCD, que tenía en ese momento muchísima más representación que nosotros, y aceptamos, tanto el Partido Comunista, que tenía un representante, como nosotros, que teníamos 6, aceptamos que habíamos perdido y que íbamos por la vía del 143. El segundo tema era el de la paridad. Cáceres tenía 400.000 habitantes y Badajoz 600.000. Pues Cáceres quería tener el mismo número de diputados que Badajoz. Y los de Badajoz decíamos, bueno, tendrá que haber una proporción. Y en la proporción que salía era 37 a 31. Al final quedamos en 35, 30. Pero ellos querían, la prueba es que la Diputación de Cáceres hizo manifestaciones, un día sí y otro también, porque no querían tener autonomía si no era con la condición de que tuviéramos el mismo número de diputados. Porque siempre sospecharon que si iban más diputados de Badajoz que de Cáceres, habríamos una autonomía pacense en lugar de cacereña, sin entender ellos nunca que al final eso no ha regido jamás en la Asamblea de Extremadura, ha regido la disciplina de voto del partido, no la disciplina de voto de la provincia. Entonces, cuando había que votar una cosa, tanto los de Cáceres, Badajoz, votaban a favor de lo que decía el PSOE, lo que decía el PP, o lo que decía quien sea, pero eso no regía. Pero ellos creían en un principio que sí, y eso fue la parte más difícil del proceso preautonómico, porque además
el proceso preautonómico había que pedirlo con el 75% de los ayuntamientos. Si Cáceres no participaba, no había caso. Y la capitalidad era otro caballo de batalla. La capitalidad, yo ahí insistí mucho, porque me temía que nos iba a pasar lo que le está pasando a Canarias, que al final no han conseguido tener una capital. Para el gobierno canario, porque cuando van a Las Palmas no están en Tenerife, cuando van a Tenerife están en Las Palmas, nunca los encuentran, lo cual no tiene presión. Y aquí, bueno, yo me acuerdo que siendo presidente ya preautonómico, llamé a los grupos allí a mi despacho de la calle de la Plaza de Minayo, y a los de Cáceres por una parte, a los de Badajoz por otra. Y los de Cáceres decían, si es Badajoz la capital, nosotros no queremos autonomía. Y viceversa, los de Badajoz decían, si es... Y entonces tomamos la decisión del punto medio. El punto medio era Mérida, que los de Cáceres aceptaron bastante bien, con tal de que no fuera Badajoz, y los de Badajoz aceptaron en un principio bastante bien, con tal de que no era Cáceres, pero después no han sido capaces de aceptarlo totalmente, porque sigue Cetrán, se tiró con ese tema bastante tiempo. Y, por fin, el 25 de febrero, ya habiendo un gobierno socialista, se hizo y se aprobó definitivamente en el Congreso de los Diputados el Estatuto de Autonomía. Y el 12 de mayo del 83 fueron las primeras elecciones. Yo sabía desde el primer día que ganábamos las elecciones de calle, porque el candidato que nos pusieron enfrente era del Partido Popular, que no había votado el Estatuto de Autonomía. El Partido Popular no lo votó. Por eso han querido constantemente que haya otro estatuto, en vez de reformarlo, uno nuevo, para quitarse el pecado original que tienen, pero yo me he negado siempre, porque ese pecado lo tienen que llevar hasta que se mueran. Pecado original. Ustedes no votaron el Estatuto, ni la Constitución, por cierto. Pero en ese momento yo sabía. ¿Por qué? Porque pusieron enfrente como candidato a un hombre que era buena gente. Se ha muerto y por lo tanto además, cuando estaba vivo, también hablaba bien. Adolfo Díaz Ambrona. Adolfo Díaz Ambrona se quitó de los carteles el Ambrona. Y solamente se ponía Adolfo Díaz, digo, ya hemos ganado. Porque este hombre, si se avergüenza de tener nombre de Ambrona, es porque tiene mala conciencia, sabe que los pueblos no le van a querer y no que sean, y ganamos. Ganamos absolutamente de calle. El 7 de junio del 83 hubo un pleno, debate de investidura, ahí en el Parador, y nos quedamos solos, los socialistas, porque la derecha se fue del pleno a una manifestación de agricultores que pasaban por la puerta de la Asamblea. Y el Partido Regionalista Extremadura Unida también se marchó. Así que nos quedamos solos. Así empezó la autonomía, con la derecha abandonando el pleno y no votando, dejaron a uno o dos de allí de testigos para que pareciera que estaban todos. Al día siguiente, Eloy nos obsequió con este editorial. Los extremeños se sentirán más extremeños, más autonomistas, más regionalistas cuando se demuestre con hechos que las fórmulas de autogobierno sirven para algo más que para dar colocación a políticos y gente del partido que gobierna. Así lo recibieron. Por cierto, cuando se aprobó el Estatuto el 25 de febrero, no fue primera página en ninguno de los dos periódicos. Salió en Nacional en uno y en la página 8, 9 o 10 en otro. Es decir, que este era el aprecio que había a la región extremeña y el odio a los socialistas, que yo creo que se sigue manteniendo, aunque ahora más disimulado porque la cosa en la prensa está complicada y la Junta hace publicidad y las diputaciones también. Empezamos el presupuesto preautonómico con 200 millones de pesetas, es decir, 1 millón y algo y el presupuesto que hicimos ya como autonomía fue de 11 millones de euros. 11 millones de euros. No había nada hecho y estaba todo por hacer. Y teníamos 11 millones de euros. Y había un pueblo que le habíamos dicho que había un gobierno, un estado de autonomía y que podíamos tener un proyecto de futuro. Y la primera tarea que tuvimos que hacer fue combatir la conciencia de imposibilidad y de impotencia. Es decir, en el pueblo extremeño no había confianza, había una impotencia terrible, veíamos cómo íbamos desangrando, íbamos perdiendo población a expuertas, teníamos muchas dificultades para embarcarnos en un proyecto en el que nos sintiéramos protagonistas. Estábamos en la primera oportunidad histórica de hacer un proyecto colectivo. Extremadura existe desde antes que hubiera autonomía, pero como proyecto colectivo, nunca. Esta fue la primera oportunidad que teníamos y costó trabajo hacerle entender a la gente que estamos ante un gobierno
que no aspiraba a colocar a sus amigos, sino que quería transformar la región, modificarla. Y para eso tuvimos que hacer tres cosas. Enfrentarnos a los tres grandes poderes que había en esa región. Uno eran los terratenientes asentistas, dos eran las eléctricas y tres eran las cajas de ahorro. Que los más mayores recordarán todavía cuando se iba a pedir un préstamo a la Caja de Ahorro de Badajoz, que te recibía don Dionisio, el director general, en la mesa camilla y te examinaba casi de religión, que era una cosa tremenda, ¿no? Pues eso era el poder. Los ingenieros de las eléctricas mandaban a los pueblos lo que no hay en los escritos, que viene el ingeniero, y los terratenientes pues no digo nada. Pónganle ustedes a Extremadura en los años 70 y 80 todo el dramatismo que quieran y se quedan cortos. Todo el dramatismo que quieran y se quedan cortos. Los alumnos abandonaron la escuela a los 11 años, la mayoría. Un médico en cada pueblo, pero un médico en cada pueblo, 24 horas de guardia, 365 días al año, con un fonendo y un recetario. No había más. Había la beneficencia. Los mayores que aquí están se recordarán que al ayuntamiento iban todos los días cantidad de gente a por vales para poder comprar medicamentos, a la beneficencia, porque no había centros de salud. Ahora dicen que vamos mucho a los centros de salud, no vamos ahí. Si antes no había centros de salud, pues ahora va a la gente. Los emigrantes que salían los fines de semana, deplorable, el abastecimiento de agua que no había, la falta de fluido eléctrico, no digo nada de los teléfonos. Nosotros tuvimos que firmar un convenio con Telefónica que le pagamos 500 millones de pesetas de entonces, que no teníamos, para que pusieran teléfonos en los pueblos de menos de 5.000 habitantes. Porque en el año 83, 84, los pueblos de menos de 5.000 habitantes no tenían teléfono en sus casas, siendo esta la región donde se puso el primer teléfono. Que una arjona de Fregenal se fue a la feria, a la Exposición Universal de París, vio el teléfono, lo compró y se lo trajo a su finca. Y comunicó con Sevilla. Bueno, pues después se olvidó. Y hasta el año 84 no pudimos tener teléfono en todos los pueblos. Había 4.000 propietarios que poseían un total de 2 millones de hectáreas de dehesa. Había 28 privilegiados que tenían 60.000 hectáreas entre los 28. Y había 1.000 propietarios que se repartían 520.000 hectáreas. Recuerdo que el PSOE obtuvo 53-34% de votos en las primeras elecciones, con 35 diputados. El 49-60 en el 87 con 34 diputados. Y el 54,36% en el 91 con 39 diputados. La vez que más votos y más diputados hemos tenido. Algunos medios de comunicación quisieron echar agua a esto y dijeron que las primeras elecciones que ganó Guillermo Fernández Vara había tenido más diputados y votos que nunca. Mentira. Más diputados que nunca los tuvimos en el año 91. Esos resultados, la izquierda poderosa, 54%, poderosa. Unos jornaleros que todavía iban a las plazas del pueblo esperando que el manijero llegara y les contratara, sí o no. Y podrán comprender por qué hicimos uso de la ley de fincas manifiestamente mejorables. Porque o expropiábamos nosotros las fincas, nosotros, las instituciones, o las ocupaban los jornaleros. Y la ocupación de fincas por los jornaleros ya la vimos y la experimentamos, desgraciadamente, en la República. No fue un buen negocio. Fue algo que costó muchos fusilamientos a mucha gente. Una región que tenía un PIB industrial por los suelos. Tenía una central nuclear que pusieron antes de que hubiera autonomía, la de Almaraz. Y en la transición estuvieron intentando poner, y casi lo consiguen, otra en Valdecaballero. Así que la de Almaraz tiene 2.000 megavatios de potencia instalada. La de Valdecaballero iba a tener otros 2.000 megavatios. Es decir, que en el año 84-85 iba a haber 4.000 megavatios de potencia nuclear instalada en Extremadura, de los 7.500 que iba a haber en toda España. Y esta región tenía un PIB industrial que era insignificante. Y esa fue la batalla que dimos por una cuestión de dignidad. Es decir, oiga, no es posible que una región que no tiene industria le ponga a usted la bombona de butano para freír un huevo frito que se van a comer los vecinos. Así que yo le dije a Felipe González, o me pone el huevo frito con la bombona, o te lleva la bombona, pero aquí, desde luego, si se pone un Valdecaballero, yo dimito. Y la gente me daba el pésame por la calle, porque era enfrentarse a Sevillana y a Iberdrola.
que era la leche de poderoso en Extremadura. Y por último, las cajas de ahorro, que tenían un poder inmenso. Pero es que además se llevaban el dinero de las cajas de ahorro a otros territorios por el famoso coeficiente de inversión obligatorio, que se quitó en el año 84-85, por el cual el régimen, el gobierno, decía dónde había que invertir el dinero. Y el dinero nuestro, los ahorros, los nuestros, los andaluces, los castellanos, los gallegos, se iban para hacer autovías en Cataluña, para hacer autovías en el País Vasco, y como había que hacer todas esas obras públicas con el dinero de las cajas de ahorro que el gobierno decía dónde había que invertirlo, pues había que llevar gente para hacer las carreteras. Y como iba gente de Extremadura, de Andalucía, de Galicia, de Castilla, a hacer las carreteras, había que hacer vivienda. Y como había que hacer vivienda, había que llevar más gente para hacer la vivienda. Y como iba más gente, había que hacer escuelas. Y había que llevar más gente para hacer escuelas. Y así se fue desangrando. Cuanto más éxito tenía ese sistema, más desgracia para nosotros. Y esta era la historia y la película. Algunos han perdido la memoria de dónde estábamos. Y algunos no nacieron en ese momento y por lo tanto no saben lo que era esta región. Yo recuerdo un día yendo desde Olivenza hasta Talavera, de la Real, por la vía de servicio. Y mi hija, que tenía entonces 5 o 6 años, íbamos a pescar, dice, ¿esto qué era? Digo, esto era la carretera de Madrid. Dice, sí, hombre, esto iba a ser la carretera de Madrid. Digo, sí, hija, y no te enseño la otra. Porque mi hija cree que la autovía está desde siempre. No, la autovía decimos nosotros. Por cierto, con la oposición de los portugueses. Que los portugueses no querían la autovía hasta Lisboa. Y Felipe González dijo, vamos a ponérsela en Badajoz a ver qué dicen los de Alentejo. Y los de Alentejo protestaron y hoy tenemos autovía hasta Lisboa. Lo mismo podría pasar con el AVE. Si se lo ponemos en la frontera, seguramente los de Alentejo querrán conectar también hasta allí. Por cierto, Felipe González se tuvo que enfrentar con un ministro socialista que decía, ¿para qué le vamos a hacer una autovía si no hay coche? Y dice Felipe, si no hay coche, ¿cómo coño va a haber? O sea, si no hay autovía, ¿cómo va a haber coche? Tendremos que ponerle los medios para que la gente pueda circular. Esta era la región que teníamos, esto era lo honrado. No creo que sea comparar a Extremadura con Cataluña, ni a Cataluña con el País Vasco, ni a Cataluña con el... Lo honrado es comparar a Extremadura de antes con la de hoy y ver si hemos avanzado. Y siempre habrá que intentar decir si hemos podido hacerlo cuando no teníamos nada. ¿Cómo que no se va a poder hacer ahora que tenemos casi todo, lo que tiene todo el mundo? ¿Qué nos falta? Un tren. Bueno, pero tenemos universidad, tenemos gente, tenemos muchísima gente en este momento graduada en la universidad, en las universidades. Que es que antes había uno de cada 100, ahora hay, yo qué sé, me parece que son 20 y tantos. Es decir, la gente estudia, la gente tiene formación, tiene preparación. Si fuimos capaces de hacer lo que hicimos. Algunos dicen, no, Ibarra no hizo nada, era el dinero de Europa. Pero que yo sepa, Europa sigue mandando dinero. Porque ahora no se hacen autovías, ni carreteras, ni nada, porque Europa sigue mandando dinero. No hemos dejado de ser región objetivo. Ahora, termino ya con esto, ahora se cumple 35 años del Estatuto de Autonomía de Extremadura. Y les pediría a los más agoreros que hagan el corte que quieran en la historia y cojan 35 años, los que quieran. Desde los años que quieran. Y vean si hay un periodo en la historia de Extremadura que esos 35 años fueron superiores a lo que hemos conseguido las generaciones suyas y la mía. Que lo vean. Y si no encuentran ninguno, que digan, aquí se hizo un buen trabajo, y si se hizo un buen trabajo con lo poco que había, se puede hacer muy buen trabajo con lo que hay ahora. Muchísimo. Lo único que hay que hacer es intentar cambiar la expectativa. Yo creo que la realidad de hoy es mejor, infinitamente mejor que la otra. Yo cuando dicen que nuestros hijos van a vivir peor que nosotros, digo, ya me gustaría a mí vivir como está viviendo mi hija. Lo que no tiene mi hija son expectativas. ¿Qué es lo que está fallando a los jóvenes? Que les falta la expectativa. Si somos capaces de darle expectativa, la realidad será mejor. Porque la felicidad es la realidad menos las expectativas. Y si somos capaces de aumentar esas expectativas, la realidad yo creo que va a subir. Por lo tanto, yo tendría mucho optimismo y diría, este sistema autonómico, que algunos ahora quieren quitar, ya hay un 30 y tantos % de españoles que quieren quitar, porque en Cataluña esté fallando el sistema lingüístico, no podemos quitar la educación a las comunidades autónomas, que ha sido un milagro. Cuando entramos había 30 y tantos institutos. Yo me fui con 233 institutos. Si lo hubiera tenido que hacer el gobierno central, no lo hubiera hecho nunca.
Había 3 hospitales, ahora hay 11. El gobierno central no hubiera hecho nunca. Por lo tanto, porque les haya ido mal a algunos, por cierto, por desidia de la administración, y porque hemos preferido siempre sistemas políticos donde no gane nadie. Y como no ganaba nadie, pues había que apoyarse en los nacionalistas. Y ahora tenemos otra vez la misma película. Ya sabemos y hemos descubierto convergencia. Pues ahora estamos apoyándonos en el PNV. Habrá que intentar hacer algo para que el PNV no sea el escalón en el que se apoya de nuevo el gobierno. Pero en fin, para eso habría que tener cierta grandeza y no tener que legitimarse constantemente. Así que creo que llega un momento donde deberíamos darle la vuelta a esto otra vez y tener un discurso optimista. Y si tenemos un discurso optimista, seremos capaces de generar expectativas, porque es posible hacerlo. Ahora, si nos vamos a negar a todo y vamos a hacer que sea verdad esto de que es una región de funcionarios, que yo no lo creo, porque somos una región de funcionarios, porque el número de funcionarios es más absoluto que si hubiera más sector industrial y más sector agrario y de servicio, el número de funcionarios proporcionalmente disminuiría. Pero cuando dicen que Extremadura tiene muchos funcionarios, digo, ¿qué pasa? Que en cada aula hay 3 maestros, hay uno. Lo que pasa es que tenemos ahora mismo más. Si hubiera más industria, habría una proporción diferente. Ahora, cuando vemos que hay gente que dice, yo como tengo mi sueldo fijo, ni litio, ni oro blanco, ni oro negro, ni nada de nada. Que quiere usted propia finca, eso es muy antiguo. Que quiere usted hacer el Valdecaña un complejo turístico, eso es muy moderno. Que quiere usted poner una refinería, eso es muy antiguo. Que quiere usted poner litio, eso es muy moderno. Algo hay que hacer. Algo hay que hacer. Y si no hacemos nada, pues entonces como no saldremos adelante. Pero yo lo que pido, por favor, es que no nos pase como al enfermo de Unamuno, que vivía con una úlcera y por fin un médico se la curó y se murió el tío. Porque estaba tan acostumbrado a vivir con la úlcera que cuando se la curaron ya no sabía vivir. Gracias.